Hola, ¿qué tal compañeros? Los saluda Alex Caldera en esta sesión virtual del curso de Administración Pública 3 y pues lamentablemente hoy no podré estar con ustedes, pero bueno, les dejo este video explicativo de la clase para bueno, no quedarnos atrás. Aprovechando la tecnología, aquí estamos. Y pues bueno, de lo que hablaremos hoy es un poco obviamente la continuación de lo que empezamos a charlar en la primera clase, que tenía que ver con los avances de la disciplina de la administración pública en un enfoque que conocemos como bueno, su nombre es de gestión pública, o más precisamente de nueva gestión pública, o también les hablaba de otra forma de llamarlo, de gerencia pública. Estas implicaciones semánticas son importantes, pero bueno, ya en el transcurso de esta explicación trataremos de explicarlas. Retomando un poquito lo que veíamos en la clase anterior, veíamos cambios en varios elementos que generan una presión, por así decirlo, en la administración pública, tanto como disciplina, pero como práctica, que obviamente es lo que nos importa. Y veíamos que hay tres grandes tendencias que demandan pues ese cambio en el gobierno, en la forma de hacer las cosas en el gobierno. Y pues bueno, particularmente se refieren a tres dimensiones que ya veíamos. Por un lado, la modernización económica, que ha exigido cambios sobre la dimensión de eficiencia de la estructura gubernamental, es decir, eficiencia entendida como manejo de recursos, hacer más con menos. Y eso lo veíamos en un escenario de crisis mundial, que bueno, particularmente en términos históricos la vemos desde los años 70, y que en términos prácticos vimos cómo países como Inglaterra, como Estados Unidos, particularmente los gobiernos de Margaret Thatcher, Estados Unidos, generaron un cambio de gobierno a la tendencia que se venía dando desde los años 30 y hasta los años 70, precisamente finales de los años 70, del llamado presencia de un Estado benefactor, es decir, un Estado que presta servicios, que construye obra, que genera pleno empleo, en términos ahora sí que keynesianos, que fue el modelo económico que bueno, prevaleció durante pues prácticamente gran parte del siglo XX, entre los años 30 y los años 70, que precisamente fue lo que ayudó a salir de la crisis de los años 20. Pero para los años 70, finales de la misma década, este modelo de Estado entra en crisis, ¿no? Este Estado que presta servicios públicos de salud, de educación, insisto, crea infraestructura como presas, carreteras, y la tendencia es pues a generar eficiencia. Por otro lado, pues bueno, el gobierno, el cual creció dentro de este modelo económico de Estado benefactor para los años 70 y en adelante, pues genera una presión, más bien una idea que plantea que el Estado, el gobierno, no es un todo coherente, uniforme, monolítico, sino que debe haber diferenciación entre las agencias de gobierno, dada la complejidad, la especialización por sectores, la fragmentación de programas y políticas, que finalmente hace necesario que el gobierno focalice su atención para conseguir sus metas. En ese sentido, una dimensión importante pues es la de la eficacia del gobierno. Luego tenemos otro proceso paralelo que tiene que ver con los procesos, que también de alguna manera podemos ubicarlos en países desarrollados, democráticos, pero bueno, a la par de los procesos de democratización en el mundo, tanto por la crisis del modelo comunista, como también los procesos de democratización de países como los de Europa del Este, derivado de esto mismo que decíamos, o de lo que pasó en otras latitudes o regímenes políticos que pasaron de regímenes políticos autoritarios a más democráticos, pues de alguna manera al planteamiento de que el paradigma democrático se instala también como el principal elemento de transformación de tanto de sistemas políticos y por ende de sistemas de gobierno, generando la necesidad de gobiernos más abiertos a la ciudadanía, abiertos a la interlocución, a la participación ciudadana. Entonces esa tercera dimensión que básicamente tiene que ser referida al elemento de legitimidad. Entonces son tres crisis que convergen. Por un lado, la crisis de eficiencia de las agencias gubernamentales, que pone en duda la sobrevivencia de las mismas. Es decir, si no se hace énfasis en esa eficiencia, obviamente la crisis es mayor.
es decir, generar un menor gasto del gobierno o utilizar mejor los recursos. Lo mismo que la eficacia, es decir, generar acciones gubernamentales eficaces que focalicen impactos, que resuelvan problemas públicos efectivos. Y por otro lado, que la legitimidad del gobierno se ve amenazada por una tendencia a gobiernos cerrados, una idea obviamente de una separación entre gobierno y sociedad todavía muy marcada. Entonces, bueno, esas tres dimensiones hacen necesario un foco de atención nuevo en la disciplina y en la práctica de la administración pública. Entonces, bueno, la posibilidad de generar gobernabilidad, es decir, de generar un plusvalor en el dirigir, en el conducir el rumbo de la sociedad, es el foco de atención actualmente. Es decir, gobernabilidad como la posibilidad de que los gobiernos, como instituciones sociales, generen una respuesta efectiva a lo que la sociedad le está demandando, por esos tres elementos, ¿no? A través de generar eficiencia y eficacia en su actuar, y obviamente en términos democráticos legítimos, con la participación de la sociedad, ¿no? Entonces, esta visión, según Enrique Cabrero, nos plantea un escenario donde la gerencia de las políticas públicas se centre en estos tres elementos: eficiencia, eficacia y legitimidad. Aquí encontramos un primer cambio, que habría que decirlo, con respecto a una visión anterior del gobierno, porque el modelo burocrático tradicional, al estilo weberiano, pues bueno, es el que entra en crisis en términos de estas tres dimensiones. Es decir, el Estado que creció en estructuras, en funciones, se volvió lento en respuesta institucional, en demanda ciudadana, y se hace necesario en ese sentido un nuevo paradigma en la práctica misma del gobierno. Está en ese sentido un cambio de paradigma, y es por eso que hablamos de un cambio en la práctica misma. Probablemente también estamos pensándolo desde la academia, de un enfoque que se centra en esos procesos, en esas estructuras, en las jerarquías que son propias del modelo weberiano tradicional, a nuevas estructuras que permitan salir de esta crisis de eficiencia, eficacia y legitimidad, pues con innovación, con imaginación. Ese enfoque es al cual Enrique Cabrero identifica como el enfoque de nueva gestión pública. Y como marco analítico, que ya les decía yo la clase pasada, nos va a servir como hilo conductor en todo el curso. Vemos pues que el gran reto de los gerentes públicos, de los funcionarios, es encontrar el equilibrio entre estas tres dimensiones, porque pareciera que cada una de ellas va por su propia lógica. Es decir, al tratar de ser eficientes, ¿no?, de ser ahorrar, a veces sacrificamos eficacia. Les ponía el ejemplo quizá de, no sé, un programa de desayunos escolares, donde, por ejemplo, el DIF pretende como meta tener una atención de los grupos más vulnerables en términos de nutrición, pero dado los recursos limitados, obviamente trata de sacrificar alcance, por ejemplo, en términos territoriales, ¿no? Quizá concentrar su atención en las zonas más marginadas, más alejadas del municipio, pero desatendiendo a otras zonas que quizá no sean tan alejadas, pero que no sean tan prioritarias. En ese sentido, la eficacia, por ejemplo, si el programa tenía como meta cubrir al 100% de niños con este tipo de problemas, pues bueno, ahí vemos una tensión, ¿sí me explico?, entre eficiencia y eficacia, que por lo tanto pudiera tener repercusiones negativas en términos de legitimidad. Bueno, al no estar cumpliendo la meta del 100% de lucha contra la desnutrición, de población objetivo, en este caso niños desnutridos, pues bueno, va a traer consecuencias negativas de credibilidad. Es decir, toda decisión de gobierno, esta es una como la que ya planteamos, plantea este reto porque parece que al querer también, al contrario, ser legítimo, ¿no?, es decir, ser populista, por un lado,
sacrificamos eficiencia y buen manejo de los recursos, o metas realmente que a veces objetivos que por el lado de la eficacia pudieran ser a largo plazo más efectivas pero menos visibles electoralmente. Entonces, como ven, la lógica de las tres dimensiones en la mayoría de los casos pues va por cuenta propia, lo cual genera una tensión permanente. Entonces, el reto de esa tensión permanente es encontrar ese equilibrio. Y ese equilibrio, pues, precisamente es el objeto del buen gobierno, ¿no? O del gobernante efectivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? También veíamos un poco a detalle cada una de las dimensiones, la eficiencia entendida como, bueno, la relación insumo-producto de todo programa o proyecto de gobierno. Y bueno, la idea finalmente como objetivo normativo es hacer más con menos, como decíamos, maximizar la relación insumo-producto. Entonces nos referimos al manejo de recursos tanto financieros como materiales como humanos, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con ese manejo tiene que ver con la dimensión de eficiencia. Por otro lado, la dimensión de eficacia tiene que ver con los objetivos de las políticas públicas, los objetivos de los programas de gobierno, y esa dimensión hace referencia precisamente a las metas y bueno, a los alcanzables, lo que la gente pretende que el gobierno le responda, y obviamente también los objetivos que todo gobierno se propone atender, que van desde las metas que surgen desde el propio proyecto de gobierno, que parte obviamente del programa político electoral del gobierno que llega a la administración, ¿no? Después de una elección, pues los partidos presentan plataformas, dialogan con los ciudadanos, generan plataformas políticas, propuestas de gobierno, que una vez ya en funciones, bueno, se tratan de materializar en proyectos y programas, planes de gobierno, ya sea si es municipal a 3 años, si es de gobierno del estado a 6, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que se refiere al establecimiento de las metas, tanto a las metas mismas como a los procedimientos para determinar esas metas, y finalmente también para el seguimiento de las metas por el lado de la administración pública, ¿no? El monitoreo y el seguimiento administrativo de control y seguimiento que se dé de las mismas es lo correspondiente a la dimensión de eficacia. Mientras que la dimensión de legitimidad, obviamente que se refiere a una legitimidad planteada desde el paradigma democrático, que estamos planteando gobiernos que no solamente son electos democráticamente, sino que también y a la vez son gobiernos que ejercen el gobierno cotidianamente de manera democrática, es decir, abierta y de cara a la ciudadanía, pues se refiere precisamente a los procedimientos, a los mecanismos, a los instrumentos que